tardes, quien le habla a la estudiante Molina Vanessa, cursante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. En esta oportunidad vamos a dar inicio a una exposición referente a la evolución histórica del trabajo humano, los principios del derecho del trabajo, los principios de interpretación y las personas en el derecho laboral. A continuación, damos inicio con la exposición. El trabajo en el mundo antiguo es una parte fundamental de la vida de las personas y estaba estrechamente ligado a la supervivencia y al sustento de la familia. El trabajo en el mundo antiguo solía ser duro y exigente. La mayoría de las personas en el mundo antiguo trabajaban en actividades agrícolas como la siembra, el cultivo y la cosecha de alimentos. También había artesanos que se dedicaban a la fabricación de objetos como cerámica, tejidos y herramientas. El trabajo durante la Edad Media estaba fuertemente ligado al sistema feudal que predominaba en Europa. La sociedad estaba dividida en tres estamentos: los nobles, los clérigos y los siervos. Los nobles eran los dueños de las tierras y tenían a su cargo los siervos, quienes trabajaban en ellas a cambio de protección y una pequeña porción de tierra para cultivar. Los siervos eran considerados propiedad de los nobles y estaban obligados a trabajar para ellos sin percibir un salario, y sus jornadas eran largas. Luego se presentaron una serie de cambios sociales, políticos y culturales y religiosos. Cansados del feudalismo, lucharon por sus derechos creando una sociedad de artesanos, y de allí nacen los sindicatos. El trabajo en la sociedad moderna llega a especialización y división del trabajo y lleva con ella la revolución industrial. Las tareas laborales se fragmentaron en procesos más simples y respectivos, lo que permitió aumentar la eficiencia y productividad en la fábrica. Esta división del trabajo también llevó a la creación de nuevos profesionales y especializaciones dentro de las empresas. En cuanto a la revolución industrial, hubo una transformación de producción artesanal a la producción industrial. Esto llevó a una emigración de los artesanos a la industria, lo cual provocó que los obreros, que las personas pasaran a ser obreros. Las jornadas laborales eran entre 15 y 18 horas diarias. Las mujeres no tenían derecho a remuneración salarial, sí tenían, pero más poco que los hombres. De allí los obreros comienzan a organizarse en sindicatos y reclamaban un salario justo, mejores condiciones de trabajo, una relación de jornada de 8 horas, la eliminación del trabajo infantil y un retiro de vejez. El trabajo postindustrial se refiere a la transformación que ha surgido de una economía industrial basada en servicios y tecnología. Con el nacimiento del derecho del trabajo surge una adaptación al mercado del trabajo, donde era más flexible, creativo y orientado hacia el conocimiento. El régimen del trabajo en la época precolombina y colonial estaba basado en la reciprocidad y la cooperación comunitaria. Los pueblos indígenas de América practicaban la agricultura, la caza, la pesca y la recolección de manera colectiva. En la colonia, el régimen del trabajo fue impuesto por los conquistadores españoles y se basaba en las leyes de India, donde se establecía el trato que debía recibir el nativo. Bajo este sistema, los indígenas eran obligados a trabajar para los colonizadores en condiciones de servidumbre, sin recibir ninguna remuneración justa. En cuanto a la evolución del trabajo en Venezuela, estaba principalmente ligado a la agricultura y a la minería. Las leyes de India suelen afirmarse que son un precedente histórico de la moderna legislación laboral.
Se denomina así a la recopilación de cédulas, cartas, provisiones de ley y leyes ordenadas por Carlos II, con el propósito de que se presenciara la libertad y las obligaciones que debería de tener el patrono con y las demás remuneraciones. En cuanto a los antecedentes postcoloniales del trabajo en Venezuela, hay dos periodos, desde 1830 hasta 1917 y 1917 hasta nuestros días. En el primer periodo, muchas provincias, estados y municipios de la República sancionaban códigos, leyes y ordenanzas de la política que incluían las reglas sobre jornadas laborales en cuanto a la servidumbre. Sin embargo, estas normas no tienen un valor significativo como antecedente de la legislación actual, ya que estaban más enfocados en mantener el orden público y las buenas costumbres que en regular el trabajo y proteger a los trabajadores. En el segundo periodo, hasta hoy, comienza con la ley de talleres, establecimientos públicos, donde realmente se inician los antecedentes de la legislación laboral durante el siglo XX, cuando hubo el auge petrolero. Uno de los principales motores de la economía y generador de empleo en el país. En cuanto al derecho internacional del trabajo, son instrumentos jurídicos elaborados por los mandatos de la OIT con objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y que regularmente regula la jornada laboral. La Organización Internacional del Trabajo cumple las normas internacionales. Fue creado en 1919 durante la Primera Guerra Mundial con el objetivo de promover la justicia social y mejorar las condiciones laborales en todo el mundo. Está compuesto por representantes del gobierno, empleadores, trabajadores, quienes participan en la elaboración de suspensión de normas laborales e internacionales. Su estructura incluye una conferencia internacional de trabajo, un consejo de administración y oficina internacional de trabajo que se encarga de llevar a cabo las decisiones tomadas por la organización. Por lo tanto, el derecho internacional del trabajo regula las relaciones laborales a nivel global, mientras que la OIT se encarga de promover y supervisar el cumplimiento de estas normas para garantizar la protección de los derechos laborales en todo el mundo. El derecho laboral es una rama del derecho que regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, estableciendo los derechos y obligaciones de ambas partes. Sus principales características son la protección de los trabajadores, la igualdad de trato, la subordinación de trabajador al empleador, la continuidad en la relación laboral y la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Las denominaciones más comunes para referirse al derecho laboral son el derecho al trabajo o derecho social. Su naturaleza jurídica es considerada como una rama autónoma del derecho, con principios y normas propias que regulan las relaciones laborales en un contexto de desigualdad entre las partes. El trabajo como hecho social es eminentemente tutelado por el Estado y desde el marco jurídico constitucional, legal, reglamentario, doctrinario de instrumentos de carácter internacional, como lo son los convenios suscritos, ratificados por Venezuela dentro del contexto del derecho laboral venezolano. Hoy en día actual, la Ley Orgánica de Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras concibe también el trabajo como un derecho social y está estipulado en el artículo 1. Las fuentes del derecho laboral, los principales instrumentos normativos relativos al trabajo son la Ley Orgánica de Trabajo, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Trabajo y el reglamento de la Ley Orgánica de Trabajo.
El carácter de orden público del derecho laboral, este carácter descansa en el criterio de proteger a los débiles e incapaces con el fin de resguardarlos de los abusos. En cuanto a las bases constitucionales, en el capítulo 5 de los derechos sociales y de la familia en nuestra Constitución, se encuentran aquellos principios estipulados en el artículo 87. El Estado tiene la responsabilidad de promover el empleo y garantizar que se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores. Es fundamental que se establezcan medidas y controles para asegurar que se cumplan estas disposiciones y se proteja a quienes contribuyen al desarrollo del país a través de su trabajo. El artículo 88 establece que el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconoce el trabajo del hogar como una económica que crea valores agregados y produce riquezas y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. En la Constitución Nacional de 1961 sobre el derecho del trabajo, su artículo 84 decía que todos tienen derecho al trabajo. El Estado procurará que toda persona apta pueda obtener colocación que le proporcione una subsistencia digna y decorosa. La ley de trabajo no estará sujeta a otras restricciones que las que establezcan la ley. En cuanto al principio del derecho del trabajo, estos principios están regulados tanto en la Constitución en su artículo 89 y en la LOC en su artículo 18. En cuanto a los principios de interpretación, tenemos los principios en orden establecido en el artículo 9 de la LOC. El principio indubio pro operario, la duda favorece al trabajador. Este principio busca garantizar la protección de los trabajadores en situaciones donde exista incertidumbre en la interpretación de una norma jurídica laboral. El principio de la norma más favorable se refiere al principio de intangibilidad y de progresividad, donde una vez que un derecho laboral se incorpora al patrimonio del trabajador, este se vuelve intocable, a menos que sea para mejorarlo, descartando que cualquier condición laboral que sea más favorable al trabajador prevalecerá. Y no se permite que se desmejoren las condiciones del trabajo. Principios de prescripción. El principio de prescripción en el derecho laboral busca garantizar la seguridad jurídica y evitar que los trabajadores puedan reclamar derechos laborales indefinidamente. Por lo tanto, es fundamental conocer y respetar los plazos establecidos por la ley para ejercer cualquier tipo de reclamación laboral. El trabajo y su definición legal. El trabajador es una persona que presta sus servicios a un empleador, ya sea de forma remunerada o no, en virtud de un contrato de trabajo. El trabajador tiene derechos y obligaciones establecidos por la legislación laboral, que incluyen el derecho a percibir un salario justo y adecuado y a disfrutar de las condiciones de trabajo seguras y saludables, a recibir formación y capacitación adecuada, entre otros. También tiene la obligación de cumplir con las normas y reglamentos internos de las empresas, así como las disposiciones legales vigentes. Existen en el capítulo 5 de la LOC de las personas en el derecho del trabajo, en su artículo 35, 37, 37 y 8, encontramos las clases de trabajador.
En cuanto a su definición legal, el artículo 36 define trabajador no dependiente, los cuales son trabajadores y trabajadoras que no dependen de un patrono. Estos trabajadores están protegidos por la seguridad social. También se encuentran los profesionales liberales, que son aquellos que ejercen una actividad intelectual o técnica de forma independiente, generalmente en el ámbito del derecho, la medicina, la arquitectura, ingeniería, entre otros. Estos profesionales suelen tener un alto nivel de formación académica y están regulados por el colegio profesionales que establecen normas éticas y ontológicas para su ejercicio. El artículo 37 de trabajadores y trabajadoras de dirección se entiende por trabajador o trabajadora de dirección el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de trabajo. Si como el que tiene el carácter del representante de patrono o patrona frente a otros trabajadores o trabajadoras o terceros, y puede sustituir en todo o en parte en sus funciones. En cuanto al patrono, su definición legal en su artículo 40 de la LOC define patrono o patrona, se entiende por patrono toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores en virtud de una relación laboral en el proceso social de trabajo. En cuanto a la noción de empresa, una empresa es una organización o entidad que se dedica a la producción, comercialización o prestación de bienes y servicios con el objetivo de obtener beneficios económicos. En cuanto al establecimiento, es un lugar físico donde se lleva a cabo una actividad comercial de servicio, sea educativo, etcétera. Puede referirse a una tienda, un restaurante, a una oficina, entre otros. ¿Qué es la explotación y qué es la faena? La explotación se refiere al uso abusivo o injusto de recursos naturales, humanos o económicos para obtener beneficios a costa del bienestar de otras personas o el medio ambiente. En cuanto a la faena, se refiere al trabajo duro y pesado realizado en actividades como la agricultura, la ganadería o la pesca. En cuanto a las empresas de trabajo temporal, en Venezuela, según la normativa laboral, ha experimentado cambios significativos en su naturaleza jurídica y a la regulación de sus actividades. Históricamente, estas empresas han proporcionado personal para cubrir necesidades laborales temporales, pero ha enfrentado críticas por contribuir a una menor protección social de los trabajadores. La Ley Orgánica de Trabajo ha abordado la intermediación laboral, buscando equilibrar la flexibilidad en el mercado laboral con la protección de los derechos de los trabajadores. Esta evolución refleja la acción entre la necesidad de flexibilidad empresarial y la seguridad laboral. El intermediario es una figura cuya labor es inherente o conexa a la actividad del beneficiario. Si el intermediario no declara su condición y el nombre del empleador, puede ser responsable solidariamente de las obligaciones laborales. En cuanto al contratista, el artículo 49 define el contrato como un individuo o entidades que realizan obras o servicios mediante un contrato utilizando sus propios recursos y persona dependiente.
Este artículo es significativo porque establece claramente que los contratistas no deben ser vistos como intermediarios o tercerizadores. En cuanto a las presunciones, la presunción de la relación de trabajo lo encontramos en el artículo 53 de la LOC. Establece una presunción legal de que existe una relación laboral entre la persona aunque presta un servicio y la que lo recibe. Esta presunción es importante porque establece derechos y obligaciones laborales. Sin embargo, se hace una excepción para los servicios prestados por motivos éticos o de interés social, como el voluntariado, donde no se busca un beneficio económico, sino contribuir a la sociedad, o entidades sin ánimo de lucro. Esto ayuda a diferenciar entre el trabajo remunerado y el voluntariado, servicio altruista. En cuanto al representante del patrono, se refiere a cualquier persona que actúe en nombre y por cuenta del empleador, ejerciendo funciones de dirección o administración. Según la ley orgánica de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, estas figuras incluyen a directores, gerentes, administradores y otros cargos similares, que incluso sin un mandato expreso tienen la capacidad de obligar al patrono en relación con fines derivados del contrato de trabajo. Esta definición es crucial para entender la dinámica de las relaciones laborales y las responsabilidades legales que pueden surgir en el ámbito empresarial plano. Esta es toda mi exposición. Espero que les haya gustado.